Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, buenas noches, profesora. Yo la escucho bien. Ya, gracias, Anita. Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a esperar 2 minuticos más que se terminen de conectar y comenzamos. Bueno, les voy a ir mostrando, para los que ya están conectados, la actividad que vamos a hacer hoy para que vayan descargando el archivo. ¿Me Profesora, tengo están? una duda. Dígame. ¿Se acuerda que cuando hicimos el project, cuando trabajamos con project, teníamos que trabajar con el project de nuestro proyecto y había que subir, cada uno debía hacerlo de forma personal, subirlo al taller y en la presentación que hay que subir hasta mañana, elegíamos uno de los cuatro y lo subíamos, pero no encontramos en ninguna parte donde se subía el que era para la evaluación de taller. No, es que para el taller no hay que subirlo todavía, Ya, eso era mi porque consulta. sí, Yo como porque estábamos esto se trabajando hace. con flujo, como estábamos trabajando con flujo de caja, pensé que ya había pasado el tema de proyecto. Ah, no. Lo que pasa es que hacemos como un break entre los talleres con Project para ver la parte de planificación financiera, porque esto va para la evaluación Solemne 2. Ya, Entonces perfecto. vamos a ver 2 talleres de planificación financiera, luego vamos a ver uno de curva S, Ya, y ya ahí después retomamos el project en tiempo para que ustedes hagan el avance 2, o sea, para la información que se va a hacer para el ya, avance 2 del proyecto trimestral. Entonces, perfecto. Muchas gracias. cuando se terminen, ya ustedes vieron uno, faltan 2 talleres más de project. Y cuando se terminen esos 2 talleres de project, entonces ahí sí viene la entrega de project como tal, de ese que ustedes están haciendo de forma individual. Ya, me quedó clarísimo. Gracias, profesora. Ya. Bien, entonces se van a ir al Canvas, ahí el tablero 2109. Aquí tienen sus clases, todas las que han visto, todas las que se han visto, y al final luego tienen las evaluaciones. Este último que aparece aquí, donde dice taller de planificación financiera, abren ahí y van a descargar este archivo que dice copia de flujo de caja, solemne completar. Ese archivo lo descargan, es un archivo de Excel. ¿Ya? Lo otro que está es un PDF de una presentación que vamos a ver ahorita antes de iniciar con el flujo de caja. Esa no hace falta que la descarguen por ahora, pero sí el archivo Excel.
Ok. Bueno, vamos a comenzar porque nos rinda el tiempo en lo que es el flujo de caja. Bien, ¿se ve la presentación? Sí, se ve, profesora. Ya, gracias, Aníbal. Ok. Eh, Más o menos como el ejercicio que hicimos en clase cuando se hizo la clase de planificación financiera, nosotros vamos a trabajar un flujo de caja. En este caso es un proyecto inmobiliario de viviendas en extensión y vamos a considerar las siguientes variables dentro de ese flujo de caja. Tenemos, por supuesto, las variables de egresos y las de ingresos. En las de egresos tenemos que considerar el costo del terreno, los gastos preliminares, que son todos aquellos trabajos que se hacen antes del inicio de la obra, los gastos generales, los gastos de venta, los costos financieros y los costos de construcción como tal, que tiene que ver con las obras de urbanización y las obras de construcción de vivienda. En la variable de ingresos vamos a tener un préstamo a constructor con estados de pago neto que se van a pagar 30 días después de haberse generado. ¿Ya? Venta de viviendas, vamos a tener una parte que es la preventa, que corresponde al pie que entregan los compradores, y la venta final, que es cuando ya se entrega la vivienda y el comprador recibe el crédito hipotecario, con lo cual termina de pagar su vivienda. Y lo siguiente es el aporte de recursos propios, que va a ser el financiamiento privado que puede colocar la propia empresa. Esas son las variables que vamos a considerar dentro de nuestro flujo de caja. Bien, el tiempo de ejecución tenemos para construcción 25 meses, para construcción y entrega 28 meses. Es decir, se va a extender 3 meses más después de la construcción para la entrega de las viviendas. ¿Cómo se financia este proyecto? Primero con un capital de trabajo propio de la empresa, ya es inversión privada. Luego van a tener una utilización de crédito externo a través de una institución financiera. Ese crédito contempla además que se otorgue un anticipo y el resto del crédito se va a hacer con estados de pago contra trabajo ejecutado. También van a tener venta de viviendas y, por supuesto, la combinación de todas ellas se van a ver reflejadas en el flujo de caja. Bien, ese financiamiento que nos va a dar una institución bancaria, corresponde al 70% del presupuesto de la obra. Es decir, no nos van a prestar el 100%, nos van a prestar solo el 70%. Y es lo que generalmente sucede, ¿ya? Porque, ¿qué dicen los bancos? Bueno, yo no te voy a prestar todo el dinero porque tú tienes que poner algo, ¿ya? Para que el riesgo sea compartido. Entonces, el banco nos va a prestar el 70% y además ese financiamiento va a contemplar un 20% de anticipo que nos dan al inicio de la obra. También va a haber una retención del 10% por garantía y los estados de pago neto, por supuesto, van a ser el 70% de lo que cueste la obra, del presupuesto de obra. Bien, la tasa de interés que se va a utilizar es de colocación y captación de 30 a 89 días, indicada por el Banco Central de Chile, la cual puede ser fija o variable. ¿Ya? Eso es una decisión que ustedes van a tener que tomar cuando hagan su flujo de caja. Si quieren conservar, trabajar con una tasa fija, es como si el banco les dice, bueno, mira, te voy a dar el préstamo, pero la tasa va a ser esta, va a ser, no sé, 6%. Y esa va a ser fija durante todo el periodo del préstamo. ¿Ya? Y la otra opción es que la tasa sea variable, de acuerdo a cómo se vaya comportando la tasa de interés. Ustedes deben decidir cuál tasa quieren utilizar.
¿ya? Y además de elegirla, deben justificar por qué eligieron. Si la eligieron fija, por qué fija, y si la eligieron variable, por qué variable. ¿Ya? Eso es para efectos de cuando se haga el análisis del flujo de caja que van a presentar en la evaluación Solemne 2. Eh, los plazos, bueno, ya los dijimos, construcción 25 meses y devolución 3 meses adicionales. La devolución del préstamo se hace contra entrega de viviendas, es decir, con ese pago final que hace el comprador, cuando la constructora recibe ese monto de dinero, le va haciendo pagos al banco, digamos, como cada casa va a tener, cada vivienda va a tener una alícuota de ese crédito. En la medida en que se vayan entregando, se va haciendo el desembolso para que se vaya disminuyendo el capital que se le debe al banco. Bien, bueno, ya lo dijimos, la otra forma de financiamiento es a través de la venta de las viviendas y con recursos propios de la empresa. Bien, este es a grosso modo el proyecto, ¿ya? Son 289 viviendas, de las cuales 81 son de 81 metros cuadrados y 208 viviendas son de 93 metros cuadrados. Esas viviendas se van a desarrollar en 4 etapas. Se quiere vender y desarrollar en 4 etapas. ¿Ya? Cada una de las etapas tiene esta cantidad de viviendas, más o menos equivalente, lo mismo, pero la última etapa tiene una vivienda más, para completar las 289. La forma de pago, aquí tenemos el precio de las viviendas, ya de 81 y de 93 metros, y además tenemos que el pie, que es de un 20%, y lo que queda para crédito hipotecario, sería el 80%. ¿Ya? Aquí tenemos el ingreso por venta, en el flujo de caja no vamos a trabajar con números tan grandes, los vamos a llevar a números más pequeños, eh, para no tener esas cantidades tan exorbitantes en el flujo. Pero este sería en pesos la cantidad total que se va a recibir por venta de las viviendas. Bien, tenemos tasas de interés variable o fija. Si se recuerdan, son las tasas promedios ponderadas que corresponden a operaciones efectivas de otorgamiento de crédito por parte de las empresas bancarias, así como captación de dinero mediante depósitos o emisión de bonos. Esas son las tasas de interés. ¿Ya? Y aquí les había mostrado en la clase una proyección, esto está hasta octubre del 2023. Nosotros vamos a tomar los últimos 12 meses de, los últimos 12 meses que hayan transcurrido, que en este caso van a ser desde abril del 2023 hasta marzo del 2024. Vamos a tomar esas tasas y vamos a hacer una proyección, ¿ya? Eso no siempre es así, o sea, no siempre no es así. Porque las tasas de interés son una decisión de política monetaria, ¿ya? Y eso lo hace el Banco Central en función de lo que quiere lograr, de cómo quiere que se comporte la economía. Entonces, en función de lograr que, bueno, que no haya tanta inflación y que eh, disminuya el gasto o aumente el gasto, dependiendo de lo que quieran hacer, fijan las tasas de interés. Entonces, la tendencia reciente es a la baja, ¿ya? Aquí no se ve, pero en el próximo taller les voy a mostrar cómo va esta curva hasta mm, marzo del 2024, ¿ya? Y ha tenido un descenso importante en, digamos, en esos últimos 12 meses ha bajado bastante. Bien, eso es en cuanto a las tasas de interés. Ya, entonces, el análisis que se va a hacer, esto después lo vamos a ver con calma cuando les dé la asignación de la Solemne 2. Pero el análisis del flujo de caja, para que lo tengan en cuenta en la medida que lo vayamos haciendo, depende de la situación de su proyecto. ¿Por qué la situación? Porque cada uno de ustedes va a tener una situación del proyecto, ¿ya? Va a tener un avance, eh, y quizás ese avance no corresponda a lo que estaba planificado, ¿sí? Entonces, dependiendo de la situación en que se encuentre su proyecto,
Ustedes tendrán que responder estas preguntas. Primero, justificar la elección de la tasa de interés, si va a ser fija o variable. ¿Ya? Entonces, bueno, si es fija, si ustedes deciden utilizar una tasa fija, va a corresponder ahí, bueno, dice del mes de octubre, pero realmente sería la del mes de marzo de 2024, ¿sí? La última que tengamos referencia del Banco Central. Entonces, esa misma tasa la van a repetir durante todos los meses, si deciden que sea una tasa fija. Ahora, si deciden que sea variable, entonces vamos a hacer la proyección. Lo segundo es cómo afecta el retraso de la obra la entrega de las viviendas. ¿Qué sucede si bajan las tasas de interés? Y esto tiene mucho que ver con lo que ustedes hayan decidido acá colocar. Eh, en ambos casos deben responder, ¿ya? Si es fija o si es variable. ¿Qué sucede? O sea, si decidieron que fuera fija, bueno, a ustedes no les va a afectar porque es fija. Pero también recuerden que tienen dos tipos de tasas. Tienen las de captación y las de colocación. Entonces también tienen que decidir si en ambos casos quieren manejar una tasa fija o una tasa variable. ¿Cuáles variables de egreso se ven afectadas en el flujo de caja por los retrasos? ¿Ya? ¿Cuáles variables de egreso y cuáles variables de ingreso se ven afectadas en el flujo de caja por los retrasos? ¿Ya? Casi todas las opciones que van a tener tienen retraso. O tienen retraso en urbanización y en vivienda no, o en los dos, o tienen retraso en vivienda y no en urbanización, ¿ya? Entonces son diferentes escenarios los que van a tener. Bien, bueno, ¿alguna pregunta de lo que vimos hasta acá? Antes de que me salga de la presentación. Bien, para los últimos que se conectaron, voy a mostrar para que descarguen un archivo con el que vamos a trabajar. Busquen en tablero 2109. Aquí en donde está el material del curso, abran taller de planificación financiera. Es lo último que aparece. Y van a descargar este archivo que dice copia de flujo de caja solemne completar. ¿Ya? Ese es un archivo Excel con el que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces descárguenlo para que comencemos a trabajar con él. Profe, a mí no me sale así. Es otra cosa, no sé qué pasó. No te sale así que. Tienes que buscar en tablero 2109. Aquí. Y aquí está. ¿Lo encontraste? Bien. Este es el archivo que les he pedido que abran. Es el flujo de caja. Y bueno, en principio solamente les voy a explicar qué tenemos en este archivo. Ya tenemos varias hojas, entonces voy a ir una por una explicándoles qué es cada cosa. Ya, porque con cada una de esas hojas que están ahí vamos a trabajar para generar la información que vamos a ir incorporando en el flujo de caja. Entonces, bueno, lo primero que tenemos es el flujo como tal, ¿ya? Aquí tenemos primero todas las variables de egreso, luego tenemos las variables de ingreso y abajo al final las variables de resultado. Acá arriba tenemos los meses. Yo tengo aquí dos columnas iniciales antes de los meses.
Primero tengo una columna de ejecutado que tiene que ver con todos los trabajos que se hacen, todos los gastos que se hacen antes de que pueda iniciar una obra, ¿ya? Comprar el terreno, hacer el proyecto, los permisos, todo eso. Eso está ya ejecutado, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer ahora es proyectar la obra como tal. Entonces tenemos primero una columna de ejecutado. Luego tenemos una columna que va siendo así como columna cero, ¿ya? Que es antes de iniciar la obra. Y esa columna tiene un objetivo, que es mostrar el eh, anticipo que nos va a dar el banco, ¿ya? Entonces, como eso lo dan antes, lo colocamos en una columna antes del inicio. Y luego, si comienzan los meses, recuerden que eran 25 meses de construcción más 3 meses para terminar la entrega. Por lo tanto, son 28 meses en total lo que tiene eh, el flujo de caja. Incluso allí, con esos 3 meses adicionales, tenemos para, por ejemplo, recibir la devolución de las retenciones que nos van a hacer durante la construcción. ¿Okay? Entonces, bueno, y esto que están acá, a partir del mes 13, son las viviendas que se van a ir entregando, ¿ya? A partir del mes 13 comenzamos con la entrega de la primera etapa de vivienda. Y luego viene la segunda, la tercera, la cuarta, ¿ya? Entonces ahí está cómo se van a entregar las viviendas. Bien, eso por Profesora, acá. Dígame. disculpe, ese numerito que indicaba usted era cuando iniciaban la entrega de las casas, ¿cierto? En este caso, o sea, departamento casa. Pero ese 18, ¿qué significa? La cantidad de viviendas. Mm. O sea, son 18 viviendas que se deberían entregar en ese mes, ¿ya? Y esto, o sea, cada mes tiene esa cantidad hasta completar, si la suma, completan las 281 viviendas. Ah, ya, profe. Gracias. Ok, bueno, entonces, una vez que nosotros cargamos toda la información, se va totalizando lo que son los egresos, luego se va totalizando lo que son los ingresos y con eso podemos trabajar acá abajo con las variables de resultado. Pero vamos a ir haciendo cada una de las cosas por separado. ¿Ok? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos un cronograma de ejecución de obras, ¿ya? Aquí tenemos las obras de urbanización, las obras de construcción de viviendas, y esto, ustedes ven que ya está sombreado, donde están las celdas grises, es como la planificación de la obra, ¿ya? Cómo se va a ejecutar. Entonces nosotros en este momento vamos a hacer manualmente una distribución del presupuesto en estas celdas que están en gris y que corresponden a la programación de la obra. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer ahorita manualmente. Pero cuando nosotros, por ejemplo, tengamos nuestro proyecto en Project, nosotros podemos extraer el flujo de caja, después que hagamos la planificación, podemos extraer el flujo de caja del proyecto. Entonces, esto que vamos a hacer ahorita manualmente, lo hace el proyecto directamente. ¿Ya? Entonces, bueno, esto es el cronograma de ejecución con todos los desembolsos mes a mes de acuerdo a la programación que tenemos. Eso lo vamos a hacer hoy. En la siguiente hoja que dice resumen del presupuesto, van a encontrar el resumen del presupuesto, lo que es cada una de las partidas de las obras que están previstas y el total. Esto está en miles, ¿ya? En millones prácticamente. Tienen 6 ceros menos. Bien, aquí en la siguiente hoja está lo que es la venta de las viviendas. Acá tenemos, esto se los voy a explicar con detalle después, pero fíjense, aquí está lo que es el cálculo del ingreso por ventas y cómo se va a ir recibiendo ese dinero en la medida en que se van vendiendo y se van ejecutando las viviendas. Por ejemplo, aquí para visualizar lo que me preguntaron hace un momento de la entrega de las viviendas, fíjense que la primera etapa, que son 72 viviendas, en el primer mes se venden 18 viviendas.
Esas 18 viviendas tienen 12 meses para pagar el pie. ¿Por qué? Porque al mes 13 ya esa vivienda se debería estar entregando, o esas viviendas, esas 18 viviendas, ¿sí? Entonces tengo 12 meses para pagar el pie y el mes 13 se entregan esas 18 viviendas, con lo cual recibimos el primer pago por eh, todos los créditos hipotecarios que le otorgan a los compradores. Esto se los voy a explicar con más detalle luego. Este sería entonces el cálculo de ingreso por venta. Luego tenemos el crédito a constructor, ¿ya? Que corresponde a lo que vamos a recibir por estados de pago después de hacerles retenciones. ¿Cuáles van a ser las retenciones que nos van a hacer? Como nos dieron un anticipo antes de iniciar la obra, que corresponde al 20% del monto que nos van a prestar, es decir, este es el monto del presupuesto, 13.969.000. De esos 13 millones nos van a prestar el 70%, que es esto, 9.778. De ese 70% nos van a prestar un 20%, que es este monto que está aquí, ¿ya? O sea, nos van a dar de anticipo ese 20%. Y en la medida en que se va haciendo estados de pago, nos van a ir descontando ese 20% que ya nos dieron de anticipo de lo que se va ejecutando, con lo cual vamos como devolviendo el anticipo. Y además nos van a descontar un 10% de retención. ¿Okay? Entonces, cuando se resta todo eso de lo ejecutado, nos va a quedar nuestro estado de pago neto. Eso lo vamos a hacer también con detalle. Además, aquí aparece también lo que va a ser la amortización del crédito, es decir, la devolución del crédito que se comienza a hacer justo en el mes 13 con la entrega de las viviendas. Bien, eso por ahí con el crédito. Luego tenemos dos hojas. Aquí está para calcular o hacer una proyección de lo que serían las tasas de interés de colocación y las tasas de interés de captación. Aquí sí ya tenemos la información de los últimos 12 meses de cómo ha sido la tasa en ambos casos, desde abril del 2023 hasta marzo del 2024. ¿Ya? Con esos últimos 12 meses vamos a hacer una proyección. Este año va a ser un poco particular esta proyección. Es la primera vez que tengo un caso como el que vamos a ver. Se lo vamos a hacer la semana que viene. Lo que pasa es que ya el otro grupo hoy lo va a hacer. Entonces ya vi cómo se va a aportar, pero vamos a hacer aquí un análisis bien interesante del tema de las tasas. Ok, entonces vamos a comenzar. Váyanse a la hoja del flujo y vamos a comenzar a llenar nuestro flujo de caja. Bien, lo que corresponde al costo del terreno ya lo tenemos aquí en la columna de ejecutado. Luego tenemos los gastos preliminares que ya se han hecho, que tienen que ver con levantamiento topográfico, estudio de suelo, proyecto de urbanización, el proyecto de vivienda, los impuestos municipales, los permisos de construcción, fianzas y seguros, lo que pida, que generalmente tienen que ver con los préstamos, ¿ya? Con el préstamo seguramente van a pedir algún tipo de fianza. Documentos de préstamo también, eso se notaría y eso tiene un costo porque como el monto es tan alto, genera un pago importante. Y la publicidad, ¿ya? Son gastos preliminares que se hacen y que se colocan acá en la primera columna como ejecutado. Bien, entonces, lo siguiente que tenemos son los gastos generales, ¿ya? Si se recuerdan, son los costos indirectos de ejecución. Entonces, allí tenemos lo que es la dirección de obra, que incluye no solamente el gerente, ¿no? Sino todo el personal administrativo que va a estar a cargo de la ejecución de la obra. Además tenemos una partida de prueba y ensayo de materiales, tenemos
otra partida que es redacción del documento de loteo, que es como a partir del plano de loteo, donde se determinan cada una de las, digamos, de los predios o de las parcelas las parcelas no, de los lotes que va a ocupar cada una de las viviendas. eh, Eso se crea un documento con el cual se va a generar, es como, no sé, como si fuera un edificio, sería como el documento de copropiedad, ¿ya? Donde se identifica cada una de las viviendas, cuál es la alícuota que debe pagar, todo eso. Entonces, ese documento de loteo corresponde a lo mismo, pero en un proyecto de viviendas en extensión. Honorarios de inspección de obra, que va siendo como el inspector técnico. Entonces allí tenemos todos estos costos. Lo que vamos a hacer ahora es distribuirlo en los meses. Déjenme picar aquí para que lo veamos mejor con los meses. Bien, tenemos la dirección de obra, que ya se corresponde a este monto total que tenemos. Recuerden que yo les explicaba en la clase anterior que los gastos generales se calculan, ya no, o sea, no es un porcentaje, no es nada. En este caso ya tenemos un monto total y lo que vamos a hacer es distribuirlo a lo largo de los meses que tengamos de ejecución. Entonces, la dirección de obra, y aquí es algo que ustedes pueden decidir, ¿ya? Eh, Esa dirección de obra, es decir, los que van a estar encargados de la ejecución, deberían estar los 25 meses de ejecución o hasta los 28 meses que completan la entrega de las viviendas. Les pregunto, ¿qué deberíamos colocar? A ver, ¿quién da más? En el caso particular mío, yo he estado la cantidad de meses que se estipula, en este caso serían los 25, y después los otros 3 meses sigue por venta. Ha sido lo que me ha pasado a mí en mi caso, por lo menos. Ya, o sea que sí permanece parte del equipo, decirlo Exacto. de alguna manera, durante los últimos 3 meses. Ya. Entonces ahí, claro, ahí lo que puede ser es que el monto de los gastos de dirección reduzcan en esos últimos 3 meses porque ya no vamos a tener la misma cantidad de personas. Eso está bien, lo podemos hacer si tuviéramos el cálculo en detalle. ¿Ok? Pero como aquí no lo tenemos, vamos a distribuir esa cantidad en los 28 meses, ¿ya? De manera que nos llegue el personal hasta la entrega de las últimas viviendas. Y ya ahí está dividido entre 28. ¿Ok? Entonces lo que van a hacer es arrastrarlo, porque fíjense que está eh, el monto de la celda B25, que es el monto de dirección de obra completo, está con signo dólar dólar, lo cual hace que se mantenga fija si yo lo arrastro. Entonces, lo que van a hacer es tomarlo así por la esquinita y arrastrarlo hasta el mes 28. ¿Ok? Fíjense, al final ustedes tienen una, digamos, como una forma de comprobación del flujo de caja. Ya después, aquí afuera, si ustedes ven, esto está sumando todas las columnas que acabo de rellenar y está generando el mismo monto. Si aquí hubiera, lo voy a hacer a propósito, si hubiera una diferencia, también tendría la sumatoria, pero aquí me aparece un monto en negativo, que quiere decir que me está faltando información. Entonces, si lo completo, ya esa celda se coloca en cero. La celda en la columna AH se coloca en cero, con lo cual yo puedo verificar que la información que estamos colocando en cada uno de los meses totaliza el monto que necesito que esté allí, ¿ya? Que es este monto que está acá. Bien, eso en cuanto a la dirección de obra. Pruebas y ensayos de materiales, ¿cuánto tiempo las mantenemos? ¿Los 25 meses o los 28?
Ah, están calladitos hoy. A ver, ¿Los 25 25, meses. profesora? ujú, a 25 ver. meses. Sí, son 25 la ejecución de la obra. Ya después en la parte de postventa sería muy raro que tuviéramos algún ensayo que hacer. Entonces ya ahí está dividido entre 25, lo van a arrastrar hasta el mes 25. Hasta ahí. ¿Ya? Fíjense que nosotros vamos rellenando y abajo ya se va totalizando. Verificamos acá. Ahí está. Ok. Tenemos, por otra parte, la redacción del documento de loteo. Ya, denme un segundo. Ya, una interrupción doméstica. Ok. Estábamos en la redacción del documento de loteo. Fíjense, ese documento se debería ir haciendo en la medida en que vamos avanzando cada etapa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una cosa es lo que pasa en el proyecto y otra cosa es lo que realmente se ejecuta. Es decir, se diseña en el plano de loteo unas medidas para cada uno de los lotes, ¿ya? De los lotes donde van a estar las viviendas. Pero cuando se va a ejecutar puede haber diferencias en la ejecución y los lotes pueden quedar distintos. Por lo tanto, es bueno que la obra tenga un cierto avance y se vaya haciendo una vez que ya se hayan replanteado cada uno de los lotes y se pueda verificar que esa es la información correcta. ¿Ya? Pasa mucho que después que se ejecuta la obra, el loteo cambia y se hace como una modificación del loteo y en base a eso es que se pueden hacer, digamos, los documentos de venta de las viviendas. Entonces, ese documento de loteo lo podemos hacer en las 4 etapas, ¿sí? Digamos que en el mes 4 y con 3 meses de intermedio, pudiéramos colocar cada una de las etapas. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar el monto que tenemos de redacción, que está en la B27, y lo vamos a dividir en 4. Háganlo ustedes también. En el mes 4, seleccionan B27, lo dividen entre 4, y vamos a fijar, separan en donde está B27 y presionan F4 para que se fije ese valor. Seleccionan ese monto y lo vamos a colocar en el mes 8, en el mes 12 y en el mes 16. Verificamos aquí que no tenga monto que le falte. Ahí está. Entonces ya tenemos distribuido lo que es el documento de loteo. Luego tenemos los honorarios de inspección de obra. Esos honorarios los dejamos entre 25 meses o entre 28. Profesora, ¿por cuánto lo dividió el 25 otro? ¿Por meses. 7? En 4. El loteo en 4. Ah, ya, Ajá, ¿qué perfecto. decían Profesora, aquí? ¿Sí? profesora, consulta. Lo que pasa es que en algunos casos yo he visto que en algunas constructoras inmobiliarias, después de postventa, se sigue tramitando la documentación de loteo para los casos de condominios y departamentos. Bueno, le pudiéramos colocar, dividirlo entre 5 y le colocamos uno aquí en el último mes. Puede ser. ¿Ya? Pero en esencia es lo mismo.
¿no? Lo que puede ser es que haya una modificación después, o sea, como agregarle información al documento. Ok, ya. Bien, ¿y los honorarios de inspección en cuánto tiempo lo dividimos? ¿25 meses? ¿28? Esto tiene que ver con la inspección técnica, chiquillos. Era en 4 meses, 8 y 16, ¿verdad? Sí, 4, 8, 12 y 16. Ok. Entonces, ¿el hito cuánto tiempo lo dejamos? ¿Los 25 meses que dura la obra o le colocamos más? Lo que dura la hora, ¿no? Ok, entonces lo dividimos entre 25. Corrijan allí, que tiene 28, colóquenle 25. B28 entre 25. Y lo arrastran hasta el mes 25. Ok. Bien, luego tenemos lo que son los gastos de venta, ¿ya? Tenemos publicidad y administración. Entonces, publicidad, podemos mantener la publicidad, o sea, en teoría, nosotros deberíamos terminar las ventas el mes 16, pero si no se venden, pues habría que mantenerlas durante toda la ejecución de la obra, o por lo menos hasta que se venda la última casa. Consideremos que hasta el mes 25, que va a estar la construcción, tendríamos que pagar publicidad. Ya, en el peor de los casos que no se venda, como lo tenemos previsto vender. Entonces, ahí está, está el monto de publicidad entre 25. Lo arrastran hasta el mes 25. ¿Okay? Y luego tenemos lo que es la parte administrativa de las ventas. Esa, como sí tiene que ver con lo que es la entrega a las viviendas, tenemos que dejarla sí o sí hasta el mes 28, incluso un poco más, pero bueno, hasta ahí nos llega el flujo de caja, así que lo vamos a hacer entre 28 meses. Ya, en la vida real, esto puede durar más tiempo y incluso la parte de postventa también puede durar mucho más tiempo, ¿ya? Que esto. Sin embargo, bueno, para efectos del ejercicio lo vamos a dejar hasta los 28 meses. Bien, entonces ya tenemos, por acá tenemos los gastos preliminares, los gastos generales y los gastos de venta. Ya eso lo tenemos distribuido en nuestro flujo de caja. Los costos financieros, que es lo que viene aquí en el orden, no lo podemos hacer todavía porque no tenemos cuánto vamos a recibir de préstamo, o sea, no lo tenemos en el flujo de caja, cuánto vamos a recibir de préstamo y además cómo lo vamos a devolver. ¿Ya? Para poder calcular los costos financieros necesitamos que el flujo de caja tenga esa información. ¿Ya? Entonces, una vez que la tengamos, que tengamos ambas cosas, lo que va a ser el préstamo, lo que vamos a recibir como estado de pago neto, más y también la devolución del crédito, cómo se va a realizar, ahí entonces podemos hacer el cálculo de las tasas de interés. Lo que sí podemos hacer es colocar los costos de construcción que los tenemos en nuestro cronograma de ejecución. Entonces se van a la página, a la hoja siguiente, donde está el cronograma de ejecución, y vamos a completar la información que está aquí. Entonces, fíjense que yo les explicaba hace un momento que donde están las celdas grises,
es la programación de obra que ya está hecha. ¿Ok? Supongamos que ya esto está programado y esa es la forma en cómo se va a ejecutar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a distribuir el dinero del presupuesto de cada una de las obras de urbanización y de vivienda entre esos meses de ejecución. Entonces vamos a, déjenme un momento para dividir aquí. Ok. Bien. Antes de comenzar, les voy a mostrar aquí al final están los totales, el monto del presupuesto, ¿ya? De urbanización y el monto de construcción de vivienda, de cada una de las partidas. Obras provisionales, movimiento de tierra, aceras y brocales, todo eso está aquí, ¿ya? En total. Entonces, nosotros vamos a distribuir este monto en los meses que nos está diciendo que se va a ejecutar. Fíjense, aquí al final dice cuál es el número de meses. Y bueno, y estas columnas son una prueba parecida a la que estaba en el flujo de caja, que me va a totalizar lo que yo cargue en las celdas que están programadas, y aquí se debería colocar en 0 en la medida que vaya llenando, lo cual indica que está bien ubicada la información. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la primera, si quieren lo ven y yo después lo repito, pero véanlo primero para que entiendan la explicación. Fíjense, vamos primero con obras provisionales. ¿Ya? Yo aquí tengo ya la fórmula, les voy a mostrar de qué hace esto. Esa fórmula está dividiendo el monto total de la partida entre el número de meses que están aquí señalados. Entonces, si ustedes ven la fórmula, ambos valores están fijos con dólar, de manera que yo lo puedo copiar y pegar en cada una de las celdas que está programada la actividad. En este caso, no lo arrastren porque se lo van a llevar a celdas que no tienen programada ejecución de obra. ¿Ya? Entonces aquí lo que hay que hacer es copiarla. Les pueden decir aquí marcarla y decirle aquí copiar, o simplemente la marcan y le dan control copy, control C, y para pegarla control V. ¿Ya? Entonces la copian y la van a pegar en las celdas que están en gris. De esa forma, ya ahí ustedes distribuyen el monto total de la partida entre el número de meses que tiene programada la ejecución. Fíjense que aquí en la prueba ya no hay un valor, ¿sí? Ya se sumó esta celda, suma lo que acabamos de cargar, y esta resta lo que tenía aquí, el monto total de la partida, menos lo que acabo de cargar. Por lo tanto, si es igual, me va a dar 0. Y se desaparece el valor que tengo aquí. Eso es una manera de comprobar que lo que ustedes están cargando en el cronograma corresponde al monto total de la partida. Miren, como les decía, para efectos del ejercicio, nosotros vamos a hacer esta distribución así manual. ¿Ya? Parece como muy simple, y además lo estamos haciendo igual para todos los meses. Es decir, como si todos los meses yo voy a gastar la misma cantidad de dinero. No necesariamente eso es así. ¿Ya? Pero, bueno, para efecto del ejercicio lo vamos a hacer. Cuando nosotros nos piden, bueno, haz un cronograma de desembolsos, esto es más o menos lo que haría. Nosotros cuando lo carguemos en el proyecto, este proyecto no lo vamos a cargar en el proyecto, sino el que ustedes están haciendo. De allí podemos extraer un flujo de caja y ustedes van a ver que el proyecto lo va a distribuir durante el periodo en que ustedes tienen la programación hecha. ¿Sí? Esto lo podemos extraer del proyecto una vez que hayamos cargado la programación. Entonces ahí, bueno, van a ver que es, digamos, mucho más sencillo hacerlo de esa forma y quizás un poco más real. ¿Ya? Entonces, bueno, eso para que tengan idea de que luego lo vamos a hacer en proyecto. Ahora, esto hay que seguirlo completando. Yo voy a completar unas 5 filas de cada uno para que nos aparezca un monto, y luego les voy a pedir
por efectos de tiempo, que ustedes lo terminen de llenar en su casa. Como todo esto está ligado y todo está relacionado, no hay problema en que hagan nada más 5 filas y después las terminen de hacer. Igual toda esa información va a aparecer en el flujo de caja. Entonces vamos a hacerlo, voy a repetir, copian, lo voy a hacer ahora con movimiento de tierra, ya está la fórmula allí, la copian y la van a pegar donde están las celdas en gris, solo en las celdas en gris, ¿ya? Que corresponde a la programación de la actividad. ¿Sí? Si ustedes cuando terminen se van al final y ven donde dice prueba, si está en blanco quiere decir que está bien cargada la información. Que va a hacer unas en vivienda ahora. Ok. Bueno, les doy ahí 2 minuticos más para que completen lo que puedan y nos vamos a otra hoja. Ok. Bueno, voy a seguir la explicación aquí. Abajo, debajo de donde dice total estados de pago mensuales, allí tenemos unas totalizaciones que les voy a explicar. Tenemos lo que es vivienda, o sea, la sumatoria del total de lo ejecutado en el mes 1 por obras de urbanización.
por el 70%, que es lo que nos van a prestar, igual en el caso de las viviendas, en total por el 70%, que es lo que nos van a prestar, ¿ya? Entonces, al final, en la línea verde, está la sumatoria de lo que sería el estado de pago neto, es decir, el 70% del costo directo que hemos ejecutado, que sería el valor ganado, ¿ya? Entonces, este monto nosotros lo vamos a tomar y nos lo vamos a llevar a el siguiente, al cuadro donde dice crédito de construcción. Váyanse a la hoja que dice crédito construcción. Y aquí, fíjense, lo primero que tenemos es el anticipo, ¿ya? De aquí les voy a pedir que borren esta celda, la que dice la L10, le dice menos 195.568, vamos a borrar eso, ¿ya? Eliminen eso. Y les explico por qué. Eso corresponde a la retención del 10%, ¿ya? En el caso del anticipo, el banco nos da el 20% al inicio de la obra y en la medida en que va avanzando la obra, en que vamos presentando los estados de pago, nos van a ir descontando ese 20%, ¿ya? Porque es como que, bueno, ya lo ejecuté, pero como ya me lo diste, no me lo vas a volver a dar, ¿no? Entonces, descuentan ese 20%. Cuando descuentan ese 20%, nos baja el monto del estado de pago y de eso, entonces nos quitan el 20%, perdón, el 10% de retención. Por lo tanto, ahí va a quedar la retención, el estado de pago neto, ¿ya? Si yo descuento aquí el 10% y luego cuando me descuenten el anticipo, también descuento otro 10%, lo voy a duplicar. Entonces, cuando colocamos aquí el anticipo, no nos hacen retención. La van a hacer después con cada uno de los estados de pago, ¿ya? Entonces, bueno, por eso les pedí que borraran esa retención que está allí. Al final, ustedes van a ver que el monto de la sumatoria de las retenciones nos va a dar este monto que está aquí, que es exactamente el 10% del crédito de construcción, que es lo que nos deberían descontar realmente por retención. Bien, entonces, les decía que lo que tenemos, la sumatoria que nos da ya, fíjense que esto viene de la hoja cronograma de ejecución de obra de la celda G51. No se vayan ustedes, solamente se las voy a mostrar. Si nos vamos aquí, la celda G51 es esta, ¿ya? El primer mes de lo que vamos a recibir de crédito, ¿ya? Y ahí está el monto ya representado en un 70% de lo que es el costo de construcción. Entonces, ese nos los vamos a traer para acá. ¿Qué otra cosa vamos a hacer aquí? Vamos a calcular el monto del anticipo, lo que nos van a descontar por anticipo, que va siendo negativo, que no nos van a descontar, que sería el monto ya del 70% de lo que nos van a dar por el 20% de anticipo. Eso va a ser una de las deducciones que nos van a hacer en el estado de pago. Y la otra deducción que nos van a hacer en el estado de pago es la retención, ¿ya? De ese monto del estado de pago, lo multiplicamos por 10%, que es la retención, y eso también va a ser un valor negativo que se va a descontar del estado de pago. Aquí al final totalizamos, sumamos el monto de la retención más estos dos montos. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué lo suma? Porque los valores ya están negativos, ¿ya? Igual es como si los restara. Entonces, eso me va a dar 85.366. Y ese va a ser el monto del estado de pago del mes junio. Con esta información, nosotros podemos simplemente arrastrarla hasta el final y nos va a aparecer todo el monto del crédito, ¿ya? Acuérdense que eso se está trayendo la información de la ejecución que tenemos allá programada. Llévenla hasta el mes 25, no hasta el mes 28 porque ya ahí no hay obra. ¿Ya? Ahí está. Entonces, tenemos nuestro estado de pago
Aquí no este monto no corresponde, tampoco corresponde a la devolución de la retención. No me va a aparecer el monto todavía porque yo no lo he terminado de completar. Cuando se termine de completar, aquí abajo se estaría sumando todas las retenciones, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es, donde está en la celda AN10, es decir, aquí, en este monto, borren, por favor, ese valor y le van a decir igual a este que está, perdón, más, vamos a colocarle menos esto que está aquí, para que aparezca en positivo. A ver, si voy muy rápido me paran. ¿Cómo van? ¿Hicieron esto? Eh, sí, profe, pero no me da, por lo menos a mí no me da hasta la 25. Se me cortan, no me aparece Porque nada. no has terminado de llenar aquí, seguramente. ¿Ya? Acuérdate que esa información es la que nos estamos llevando aquí. Yo por lo menos tengo estas 5 filas que no las he terminado de llenar. Mm, pues, Entonces, claro, aquí puede ser que no te llegue hasta la 25 dependiendo de lo que hayas colocado allá. Yo Hacia terminé el de lado, completar. hacia el lado, ¿cómo lo hizo para que le vaya sumando? No, no me tira así como puede ir sumándola. Que vaya sumando quién. A ver, lo que arrastré fue esto. ¿Ya? Este viene del cronograma. ¿Ok? Y aquí está calculándose el anticipo y aquí está calculándose la retención. Y acá se suman todos esos valores y como el anticipo y la retención son negativos, lo que hacen es restarse. Y esto lo arrastré, las 4 columnas, perdón, las 4 filas completas, las arrastré hasta el mes 25. No sé qué es lo que me preguntas que se suma. Era eso mismo, profe, era eso mismo. Ah, ya, ok. Y aquí al final tenían un valor de 1.000.000 algo, les dije que lo borraran y lo que hice fue colocarle menos este valor que está aquí abajo, porque aquí abajo estamos sumando las retenciones, ¿ya? Fíjense que aquí me da 784, pero debería dar este mismo monto, ¿ya? El monto retenido que corresponde al 10% del monto que nos van a prestar. Cuando yo termine de llenar la información en el cronograma, esto se va a convertir en ese valor. ¿Okay? Y además, aquí en este caso, le coloqué menos, como aquí se está sumando esta información, da negativo. Le coloqué menos este valor para que se convierta en positivo, porque en el mes 28 nos devuelven esas retenciones, ¿ya? Por lo tanto, es un ingreso y debe ser positivo. ¿Alguna duda aquí? Entonces, profesora, disculpe, la retención del mes 28 tiene que dar lo mismo que tenemos en como, como análisis en la primera columna en donde dice mes, tiene que darme el mismo valor, ¿cierto? Exacto, Ya. 977,840. Ah, ya estoy Cuando bien. Ok. siguieran toda la información en el cronograma de ejecución, les debería aparecer aquí este monto, ¿sí? Sí, eso Solamente me salió. que, ok, ya, listo, entonces está perfecto. Bien, entonces como ya tenemos acá, y incluso aquí ya se totaliza, a ver, como ya Profesora, tenemos aquí, dígame, disculpe, ahí el millón usted lo borró, ¿cierto? Y hizo la resta sí, el con resto el que no, está abajo. me estoy trayendo el valor de abajo, pero le puse menos ese valor para que se convierta en positivo. Menos este. Ah, ya lo copió, ya, ya. Ujú.
Profe, insisto, me da hasta la 25, entonces una vez completando el cuadro debería llegar hasta la semana 28. Perdón, ¿no? me da hasta la 22. Completando todo el recuadro Ah, debería llegar hasta la claro, 25. te debe llegar hasta la semana, pero arrástralo completo hasta la 25. Y Claro, es cuando que me llenes allá, aparece, claro, me cuando llenes aparece, allá, te va a aparecer la información aquí, ya, perfecto. Ahora voy a ver si cuando alcanzo a lo ir. termines de completar. Yes. Ok, entonces vamos a llevarnos este monto del estado de pago, de lo que vamos a recibir por estado de pago, al flujo de caja. Entonces váyanse al flujo de caja, que es la primera hoja, y aquí Profe- donde, ajá, Profesora, usted le da 700 y algo. Ese era el número que usted decía que variaba según si las teníamos completas las anteriores, ¿verdad? no, te debería dar esto, 977,840. Me aparece 500 a mí acá, en el que usted le colocó menos abajo. Aquí, En ese, sí. ya, algo te está faltando entonces por completar allá. Llenaste todo, el cronograma, llenaste Sí. arriba y abajo, todo completo. Sí, aquí te aparecen, esta columna está toda en blanco, desde que a mí me faltan estas. Si está todo esto en blanco, está bien. O sea, aquí blanco y aquí blanco. Ah, ya, déjame revisar eso. Ya. Ok. Miren, aquí donde está, dice estado de pago neto, que es en la fila 55. Aquí ya, bueno, ya está cargado. Ya está ahí toda la información. Ya estaba cargada. Lo que hizo fue que la hicimos allá y apareció aquí. Aquí está el monto del anticipo y lo que vamos a recibir cada uno de los meses, ¿ya? Hasta el último mes en que aparece la devolución de la retención. ¿Ok? Eso ya está ahí cargado y bueno, por supuesto, como la obra dura 25 meses, hasta el mes 25 llega la ejecución y luego tenemos el monto de devolución de la retención. Pero claro, igual, estos montos todavía no corresponden porque no hemos terminado de completar el cronograma. Cuando ustedes lo completen, les debería aparecer aquí total el monto que es del préstamo, que son 9 millones y algo. Ok. Otra cosa que vamos a hacer hoy, y eso no hay mucho que hacer, solamente les voy a explicar, es la parte de la venta de las viviendas, que es otra de las variables de ingreso. ¿Ya? Si se van allí a la hoja de las ventas de las viviendas, esto es solamente, préstenme atención, porque aquí no vamos a hacer nada. Solamente les voy a explicar cómo uno proyecta los ingresos por ventas de vivienda. ¿Ya? Aunque la venta sea algo, digamos, difícil de predecir cómo va a ser recibido el proyecto, si se va a vender rápido, si no se va a vender, uno tiene que por lo menos hacer una proyección de la venta, establecer unas metas de venta, de manera que yo pueda contar con ese dinero dentro de mi flujo de caja, ¿ok? O lo pueda prever, esos ingresos. Entonces, en principio se hace una programación de cómo se van a vender en función de cómo se van a ejecutar las viviendas y cómo se van a ir entregando. ¿Ya? Eh, por supuesto, después que nosotros hacemos nuestro flujo de caja planificado, en la medida en que se va ejecutando la obra, se controla. No solamente se controla la ejecución de la obra, se controla la venta, cómo van los ingresos, cómo van los estados de pago, todo eso. Entonces, tenemos digamos, cómo comparar lo que está planificado con lo que realmente se va a ejecutar. Pero al principio se establece digamos, un cronograma de ventas de vivienda. Ese cronograma, en este caso para el ejercicio, va a ser de la siguiente forma.
como les decía, aquí tenemos, esto lo vimos en la presentación, cuánto era lo que se debía pagar en pie. Ese pie lo deben pagar en 12 meses. Y al final, cuando reciben la vivienda, deben pagar el 80% del costo, que es lo que le deberían otorgar como crédito hipotecario. Entonces, el pie, que es el 20%, que se debe pagar en 12 cuotas, aquí tenemos, en el caso de las viviendas de 81, cuánto deberían pagar mensualmente durante esos 12 meses para pagar ese 20% del pie. Y en el caso de las viviendas de 93 también tenemos cuánto deberían pagar mensualmente durante 12 meses, hasta completar el 20% de su pie. Bien, hablamos de que se van a hacer 4 etapas de construcción, igual van a ser 4 etapas de venta, ¿ya? Entonces, la primera etapa serían 72 viviendas, en las cuales hay 20 viviendas de 81 y 52 viviendas de 93 metros cuadrados. Eso para un total de 72 viviendas. Esas 72 viviendas las vamos a distribuir en 4 meses. Es decir, es como si yo digo, bueno, tenemos que vender en 4 meses 72 viviendas de las 289 que se van a hacer. Entonces, en esos 4 meses yo voy a vender 18, 18, 18 y 18. Ya, esa es la programación. Y las del primer mes van a comenzar a pagar en el mes 1. ¿Ya? ¿Cuánto van a pagar? En este caso tenemos 5 viviendas de 81 y 13 viviendas de 93. Sería como la programación de cómo se van a vender las viviendas. Van a pagar esas 5, la cuota inicial, o sea, la cuota del mes 1 de su pie, y las 13 viviendas 93, su cuota del mes 1 del pie. ¿Ya? Y eso me va a dar este monto, que es lo que debería recibir en el primer mes. Y así sucesivamente, las viviendas que vendan el mes 2 también van a pagar la misma forma, ¿ya? Y además se va a acumular con lo de las primeras 18 viviendas. Entonces aquí tenemos las primeras 18 viviendas, aquí tenemos las segundas, las terceras y las cuartas, ¿ya? De este lote de viviendas que se van a vender en los primeros 4 meses. Entonces, están, así como están aquí en este color, están igual abajo, y ahí ven ustedes cómo esas 72 viviendas se van a vender y van a pagar. Las primeras que se vendan, las primeras 72, se deberían estar entregando en el mes 13. Las segundas se deberían estar entregando en el mes 14. Las terceras se deberían estar entregando en el mes 15. Y las cuartas se deberían estar entregando en el mes 16. Si ustedes van aquí abajo, aquí aparecen ya el crédito de comprador, que es con lo que ellos terminan de pagar su vivienda cuando la reciben. Entonces aquí tenemos esas mismas primeras viviendas, las 18 viviendas del primer mes, por el monto que corresponde al 80% del costo de la vivienda que van a recibir con crédito hipotecario, ¿ya? Y con lo cual ellos terminan de pagar el costo de la vivienda. Entonces, ese monto lo vamos a ir recibiendo en la medida en que se vayan entregando. ¿Qué pasa si se retrasa la obra? Que es una de las preguntas que se hace en el análisis, ¿ya? Y que es lo que van ustedes a presentar en la evaluación solemne. Si se retrasa la obra, esto no se cumple, ¿ya? O sea, no se cumple que las primeras 72 viviendas se puedan entregar en el mes 13. Por lo tanto, ¿qué pasa? Además de un tema de imagen, de la empresa que no cumplió y tal, afecta el flujo de caja. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos previsto recibir estos montos, este monto grande, en ese mes, en el mes 13. Si yo no entrego las viviendas ese mes, ese monto no lo voy a recibir, ¿ya? Y además de eso, cuando hagamos el desembolso de la devolución del préstamo, tampoco le voy a poder devolver al banco en ese mes lo que
teníamos programado devolver. Por lo tanto, ahí el flujo de caja se comienza a distorsionar respecto a lo que está programado. Y efectivamente afecta el flujo de caja. Afecta porque quizás tengamos que colocar más recursos propios de lo que tenía programado originalmente. ¿Ya? Financiamiento de la propia empresa para poder solventar esos meses que no voy a tener los ingresos que había dicho que iba a tener. ¿Ya? Entonces, bueno, esta es una forma de hacer la programación. Aquí ven en azul la segunda etapa, es lo mismo, pero se repite, digamos, de forma continua a la primera etapa, después aparece la tercera y después aparece la cuarta. ¿Ya? Si vamos hasta el final, vemos que las últimas casas se terminan de pagar en el mes 27 para ser entregadas en el mes 28. ¿Ya? Y con eso se terminaría de entregar todas las viviendas que de acuerdo a esa programación. ¿Ya? ¿Alguna consulta de aquí antes de irnos al flujo? Bien, aquí al final se totaliza lo que es el ingreso por pie. Fíjense que, claro, aquí solamente está este mes, pero vamos a, por ejemplo, a este mes, al mes 10, y ahí se están sumando todas las cuotas de pie que deberían estar pagando todas estas viviendas que se han vendido hasta este mes, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, aquí tendríamos como el ingreso mensual de la venta de las viviendas por el pago de pie. Y luego tenemos el ingreso final, que es con el crédito hipotecario que recibe el comprador, que comienza a aparecer a partir del mes 13, ¿ya? Que es el mes en el que se deberían empezar a entregar las viviendas que se vendieron en la primera etapa, en el primer mes, ¿ya? Y así sucesivamente hasta que se recibe lo de las últimas viviendas de la cuarta etapa. Entonces, esos dos montos, el ingreso de venta por pie y el ingreso por el crédito hipotecario, los vamos a llevar al flujo de caja, así como están allí. Si se van al flujo, aquí tienen preventa de vivienda, que es el pie, y venta final, ¿ya? Fíjense que aquí está, y además está dividido entre 1000, porque aquí en el flujo de caja hemos venido trabajando eliminándole 3 ceros al valor. Por lo tanto, si vamos a traer los montos de ingreso de venta de viviendas, tenemos que también eliminarle esos 3 ceros para que estemos hablando de los mismos números, ¿ya? Entonces, nos traemos la información del total del que se va a recibir por pie en la hoja venta vivienda y lo dividimos entre 1000, ¿ya? Y eso lo vamos a arrastrar hasta cuando se reciben los pies, prácticamente era hasta el mes 27, si mal no recuerdo. Vamos a ver. Sí, hasta el mes 27. Fíjense que lo arrastré hasta el mes 28, pero ya el mes 28 no aparece nada. Entonces ahí tienen, si quieren, igual lo eliminan para que no vaya a haber ningún error en el flujo. Lo arrastran hasta el mes 27, esa fórmula que estaba allí. Esa no está, fíjense que no tiene signos de dólar, porque la idea es que se traigan los valores consecutivos que están allá. ¿Okay? Por eso no está fijo el valor. Bien, y ahora vamos a hacer lo mismo con la venta final, con lo que es el crédito hipotecario cuando se entregan las viviendas. Y ahí está también, se está trayendo el valor de la hoja de venta de viviendas, también lo dividimos entre 1000, y ese sí lo vamos a arrastrar hasta el final, hasta el mes 28, que es cuando vamos a entregar las últimas viviendas, ¿ya? Entonces ahí tenemos esos valores, lo que vamos a recibir por preventa de viviendas y venta final. Si ustedes comparan estos dos valores que están aquí con lo que teníamos en un momentico, acá, fíjense, estos dos valores con lo que tenemos en la venta de las viviendas, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya?
solo que está dividido entre 1000. Ok. Bueno, eso lo vamos a dejar hasta aquí porque ya se va a acabar el tiempo y lo que falta por ejecutar lo vamos a hacer en la siguiente clase. ¿Qué nos queda para la siguiente clase? La devolución del préstamo, el cálculo de los costos financieros, que son aquí las tasas de interés, y al final vamos a ver cómo se comportan estas variables de resultado. Vamos a ver cómo es nuestro flujo de caja acumulado y si en algún momento nos hace falta dinero, ¿qué vamos a hacer en ese momento que necesitemos más dinero del que estamos recibiendo, tanto por de los estados de pago como de la venta de las viviendas? ¿Alguna pregunta? Guarden su archivo. Yo, profesora, Bien. comúnmente, o sea, no es anormal que las viviendas, que las obras siempre se atrasen. En estos casos, cuando se van a atrasar, porque se van a atrasar, ¿cómo solventamos esos meses donde no nos va a llegar ese ingreso? ¿Con el crédito? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ah, ok. Claro, ahí hay que compensar el flujo de caja. ¿Se acuerdan que lo hicimos cuando no nos alcanzaba el dinero, teníamos que pedir prestado? ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a ver cómo, cuando hagamos aquí las variables de resultados, van a ver que el flujo de caja hay momentos en que necesita compensar. Y eso lo vamos a hacer. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? No, por mi lado ninguna. Ya, les voy a pasar lista rápido para tirarnos. Bien. Milton Antillanca, Presente, profe. Eduardo Argandoña, Guillermo Barraza, Presente, profe. Julio Castro, Presente. Alberto Croco, Escribano Aníbal Fonseca, Presente, profesora. Nicolás Herrera, Raúl Lavanderos, Presente. Pablo Matamala, Presente, profesora. Joaquín Moya, Felipe Normandín, Presente, profesora. Caroline Normandín, Mauricio Oyarzún, Presente, profe. Gonzalo Pizarro, Presente, profesor. Carlos Ramos, Francisco Rojas, René Sáez, Presente, profe. Marco Profesor Sáez. Tejerina, Luis Trincado, Rodrigo Ulloa, Presente, profe. Felipe Uribe, Presente, profesora. Cristóbal Vázquez, John Vidal. Presente, profe. Ya. Ok, recuerden que el viernes tenemos la entrega del avance 1 del proyecto trimestral. Temprano, el día viernes, les envío el orden de presentación y la asignación de grupo jurado. Si alguien tiene problemas para llegar temprano o conectarse o algo, por favor háganme saber para entonces programarlo de acuerdo a cuando puedan estar todos los del grupo en la presentación.
No sé si tienen alguna duda de esa entrega. Bueno, Yo, profe, con respecto a solamente era para la entrega lo que era project para la programación, el flujo, perdón, el precio unitario, la ubicación, el análisis de precio y el análisis del proyecto. ajá. Ah, Tienen que ok, hacer una presentación también. ok, Ajá. Y el itemizado, ajá, ajá. El project, ajá. Eso todo hay una memoria descriptiva que es sencilla del proyecto. Pero tiene unos ítems específicos, ¿no? La memoria descriptiva. ya, ok, Ajá. muchas gracias. Ajá. Acuérdense que cuando vayan a cargar, carguen todos los archivos de una vez. Y con que uno del grupo entregue es suficiente. ¿Ya? Y quedan todos los del grupo con entrega. Ya. Bueno, estamos listos entonces. Que pasen buenas noches. Buenas noches, profe, muchas gracias. Buenas noches. Ya, profe, buenas noches. Chao, profe. Chao, Noche, buenas profesora. noches.